Y bueno, acá por ahí, y bueno, yo no quiero la fiesta, eso siempre tengan en cuenta. Miguel, le agradecemos por su tiempo, por su predisposición y bueno, ojalá que puedan dialogar entonces y llegar a un consenso. Sí, esa es la idea. Yo por último pedirle a la Pacha sí que interceda y más que nada que esta fiesta se desarrolle de la mejor manera posible y sea un éxito. Que así sea, que tenga buenos días. Buenos días y muy agradecido. Bien, bueno, y a continuación vamos a hablar del inicio de clase escolar a un de cara a este interior y con artículos y una mochila próximo 27 poder distribuir y garantizar mayor conseguir estos kits a 530 calle Córdoba, 120 la calle 27 y avenida San que se encuentra Germán Valdés en compañía de la legisladora Carolina Vargas Aynace. ¿Cómo le va, doctora? Pero muy bien, muy buenos días a toda la audiencia, a todo el piso. Bueno, doctora, ¿cuál es su visión o su posición sobre lo que está pasando en el CAM? Que, por ejemplo, en las últimas ternas que le mandaron al gobernador, hay un candidato que está en 5 lugares, otro que está en 2, 3 lugares. ¿Cuál es? Usted planteaba que, además, la otra cuestión que se plantea, que entre los propuestos todos trabajan, todos están trabajando en el poder. Es como si fuera que una calcita. Lo veo, pero ¿cuál es su visión de eso? De lo que pasa en el campo. Todo este proceso de selección de magistrados ha tenido en la provincia de Tucumán desde la instauración del Consejo Asesor de la Magistratura muchos cambios, porque esto se instituyó por una ley, recordemos que fue en su momento para subsanar una declaración de nulidad de la constitución del CAM que había estado en la última constitución de la provincia, fue declarado nulo y luego se subsanó a través de una ley que es la que crea este Consejo Asesor de la Magistratura. A lo largo de los años se fueron enmendando errores, porque obviamente cuando uno sanciona una ley puede tener las mejores intenciones o inclusive técnicamente ser una muy buena ley, pero lo que ocurre en la realidad muchas veces supera lo que está escrito en un papel. Se han ido haciendo modificaciones, creo que para mejorar esta ley, para mejorar este proceso de selección. Pero esto es algo que lo que usted menciona es algo muy recurrente, que el ternado se repita en varias ternas. Y esto tiene que ver, yo creo, por dos cuestiones. Primero, el proceso de formación de aquella persona que va a rendir un concurso, muchas veces es de alguna manera restrictivo. Es por esto que el acceso a esa formación para poder rendir un examen que tiene 3 pasos, que es bastante exigente, porque es un concurso de antecedentes, es un concurso con un jurado que se rinde escrito de forma anónima y luego una entrevista también. Entonces, esto ha venido a ser de alguna manera también subsanado con la Escuela Judicial del CAM, que permite a través de un sorteo el acceso a la formación para poder rendir. Y lamentablemente este sistema que nosotros tenemos con ternas va generando, primero que el magistrado la persona tiene el derecho de presentarse a rendir diferentes concursos en distintas instancias y en distintos fueros cuando los concursos se van abriendo. Y muchas veces esta persona que ya está formada empieza a formar parte de distintas ternas y se van repitiendo los nombres. Para esto, nosotros el año pasado en la legislatura provincial hemos sancionado una ley que hoy está vigente, que es una ley que establece que aquella persona que accede a un cargo en el Poder Judicial no pueda concursar durante 4 años. Se tiene que sentar en su despacho. Esto hasta el momento no ha sido así y hemos tenido algunos magistrados que se sentaron en su despacho una vez que transcurrió todo el concurso y fueron elegidos y al muy poquito tiempo siguieron rindiendo concursos y fueron ternados nuevamente para otra nominación del mismo fuero seguramente, si estuvieron en primera instancia, tal vez para irse a una sala, y dejaron descubierto ese lugar después de que la provincia hizo un gasto, una inversión, un montón de tiempo transcurrido para que pueda ser nombrado, volvieron a dejarla vacante. Hoy ya está vigente y es ley un proyecto de mi autoría. Entonces, ¿esto que están ahora, se aplica la ley o no? Se aplica la ley a partir de la sanción de la ley. Ninguna ley tiene el carácter restrictivo. Está bien, entonces, pero la ley, a partir de los nuevos concursos, nuevos concursos se va a aplicar. Nosotros establecimos cuando sancionamos la ley que aquellos concursos que ya estaban en trámite o con terna en el Ejecutivo, lógicamente van a tener el viejo sistema porque la ley no tiene carácter retroactivo. Mira, nosotros uno de los abogados que cuestionaba eso decía, por ejemplo, con un cuestionamiento,
Un empleado judicial, por haber sido empleado judicial, tiene más jerarquía que un autor de libro. Por ejemplo, daba el ejemplo de Fernando López Zavalía, la máxima autoridad en escribir libros en Tucumán. ¿Por qué eso? ¿Por qué no modifican esas cuestiones? Hay una vieja discusión con respecto a cuando se asignan en el concurso de antecedentes el puntaje. Y lo que se ha tratado de hacer en el CAM es intentar nivelar esos puntajes que se le asignan al abogado que realiza profesión libre, que parecería encontrarse en desventaja, que el puntaje que se le asigna al abogado que hoy es funcionario. Se ha ido corrigiendo, hay distintas modificaciones dentro de lo que es el reglamento del CAM en la asignación de puntaje a lo largo de estos últimos años. Recordemos que el CAM es una institución relativamente nueva, si comparamos con otras instituciones de la provincia. Yo creo que eso ha ido llegando a un punto de equilibrio que tal vez le hace falta todavía una vueltita de tuerca, y esto nos lo dicen las estadísticas de quiénes son los designados, porque hay una proporción mayor de designados que provienen de la función judicial. Pero hay otra cuestión, hay jueces que se presentan para defensor porque dice que el defensor gana lo mismo que un camarista. Bueno, eso no lo podría afirmar porque la verdad que no conozco los valores, no creo que eso tenga la misma proporción, no me suena que sea de esa manera. Bueno, dicen que el defensor pero no lo podría... pero yo le muestro cómo me explican a mí, pues yo te lo pregunté. Es que mirá, el defensor que se presentó en primera instancia va a la apelación, entra en la Cámara y está actuando en Cámara, entonces tiene otro nivel de honorario. Entonces prácticamente lo toman así. El defensor gana lo mismo que un camarista. A ver, si vamos a presentarnos en un concurso por cuál es la remuneración y no por la formación o la vocación de servicio que la persona tiene, no es lo mismo un magistrado sentado en una cámara que el defensor. Realmente son dos funciones jurisdiccionales absolutamente diferentes. Pero por la plata parece que no. Bueno, yo eso no lo podría afirmar. La verdad que no estaría bien presentarse a un concurso por cuál es la asignación salarial. Ahora hay otro tema, doctora. Usted sabe que usted tiene jueces de familia que se pueden presentar en penal o de penal en familia, cuando realmente la formación hace al fuero, la formación profesional, si es penalista, si es civilista, o si hacia administrativo y administrativo. Aquí hay como que vale todo. La verdad que no considero que sea así porque hay un proceso de selección instaurado y es un proceso muy riguroso de selección el que se realiza en el Consejo Asesor de la Magistratura, que recordemos es muy plural, está integrado por diferentes estamentos que representan a los abogados de profesión libre, a los magistrados, a los legisladores. La legislatura tiene varios representantes en el Consejo de la Magistratura. Yo misma he formado parte y es cierto que cuando uno tiene una formación acentuada en derecho penal, por ejemplo, es difícil y complicado que vaya a salir ternado en un proceso civil. No digo que no pueda suceder porque los abogados, los tiempos que corren nos han llevado a ser como todólogos y tener que entender sobre un montón de materias, pero yo creo que la vida nos lleva a la especialización. No es lo mismo un abogado joven que sale de la facultad, que puede entender un poco de todas las materias, que un abogado que ya ha recorrido camino. Y generalmente quienes se presentan a rendir un concurso tienen acentuado su estudio en determinado ámbito del derecho. Yo creo que hemos ido mejorando muchísimo la calidad de nuestros magistrados, excepto errores que tal vez se han cometido, que luego lamentablemente se han podido ver en el transcurso del ejercicio y hay magistrados que han sido o han renunciado o han sido apartados. Para eso también hay un proceso que es el jurado de enjuiciamiento. Bueno, hoy estamos transitando un periodo de juicio político que ahora está precisamente en los alegatos. Lo bueno de esto son dos cosas, Germán. Primero, que me parece buenísimo que podamos conversar sobre esto porque tal vez toda la ciudadanía, entre tanta información, se le pierde cómo es el proceso de selección de un magistrado. Yo presido en la legislatura la Comisión de Peticiones y Acuerdos, en donde nosotros ya recibimos los pliegos de aquellos magistrados. De uno solo. Del seleccionado que envía el Poder Ejecutivo, y nosotros en la legislatura también realizamos una entrevista donde nosotros ponemos, y esa persona ya ha sido seleccionada en el CAM.
nosotros ponemos un poco el acento ya no tanto en la formación académica, que ya ha sido evaluada, sino un poco más ya en la, te diría, inteligencia emocional, en el equilibrio que un magistrado tiene que tener, en características de personalidad y sobre todo creo que en estos tiempos también hacemos mucho énfasis en las cuestiones que tienen que ver con el relacionamiento que ese magistrado va a tener con la gente, con la ciudadanía, porque hoy necesitamos magistrados cada vez más cercanos. No es la idea de aquel magistrado togado que se sienta en su despacho y habla por sus sentencias. Hoy el magistrado hablará por sus sentencias, pero antes tiene que haber hablado con las partes y tiene que haber entendido la índole del proceso que está juzgando, porque no son expedientes, son seres humanos que llevan a la justicia a dirimir situaciones conflictivas que les afligen, que les cambian la vida, y es por eso que nosotros ponemos mucho énfasis en este proceso de selección para que tengamos los mejores magistrados, preparados, humanizados y cercanos a la gente. El gobernador mandó un proyecto de ley para que se modifique la Constitución y en eso había un párrafo especial de crear un sistema de auditoría con los jueces para saber, por ejemplo, cuántas causas de este juez, la idea que me explicaron a mí, cuántas causas de este juez tuvo rebotada en la instancia superior, si hubo llamado de atención, porque el problema es que los jueces actúan sobre la cuestión de derecho, no si el juez se ha extralimitado del derecho, dice, no correspondía correr esa madera, nada más. Vuelve a la madera de su lugar original. Pero no le hablan de si el juez es extralimitado. Los fallos en Tucumán normalmente. Es como que se cuidan entre la Cámara abajo, salvo un fallo contra la doctora Silva por un bozal legal a Daniel Luchi, que sí, la Cámara hizo un buen análisis. ¿Qué pasó con todas esas modificaciones en la legislatura? Hoy no hay un proceso de ese, digamos, un expediente de esas características en análisis de la legislatura. Hoy no existe. ¿La reforma constitucional no va a avanzar? No, lo que estoy diciendo es, no hay algo enviado por el gobernador que establezca este tipo de auditorías en este momento en análisis del Poder Legislativo. El tema de la reforma de la Constitución es algo que se puso sobre la mesa como una posibilidad atada a la reforma política, es algo que está en evaluación, no es hoy una de las materias que esté en análisis. Sí, por supuesto, estamos todos, las diferentes representaciones políticas, trabajando sobre la reforma política, que puede incluir reforma o no incluir reforma. Pero en relación a las auditorías judiciales, sí, permíteme recalcar algo que me parece muy importante. Hoy la Corte Suprema, su presidente, cuenta con estadísticas al minuto. Esto es algo que llama la atención. No debería llamarnos la atención porque esto es hoy algo que se utiliza en todo el mundo, pero en Tucumán está muy adelantado. El Poder Judicial de Tucumán cuenta con un sistema estadístico, primero porque está todo digitalizado y las decisiones hoy que se toman en el Poder Judicial, desde la cabeza en la Corte Suprema, el doctor Daniel Leiva y todos los demás vocales, pueden contar con este sistema en donde están conociendo al minuto, al instante, cuáles son las audiencias que se están realizando, cuáles son precisamente aquellos fallos que en primera instancia decían una cuestión y fueron dados vueltas o revocados por la Cámara. Tienen el nivel de estadística de cuántas son las causas que se sustancian en cada uno de los juzgados de las diferentes nominaciones y esto realmente es muy bueno, esto es excelente. ¿Pero para quién? ¿Para el presidente? Porque yo no la conozco. Primero, es un sistema que es el sistema que tiene el Poder Judicial, que los abogados conocen perfectamente bien, que es el SAE, que es el sistema por el cual hoy se sustancian. ¿Cómo? ¿Esas encuestas están en el SAE? Están en el SAE, las estadísticas están publicadas en la página del Poder Judicial y hoy se puede acceder a ese conocimiento, es acceso a la información pública, pero eso tal vez no se puede conocer en el día a día de manera online como sí lo pueden conocer quienes tienen el deber de administrar el Poder Judicial. Y digo que es muy bueno porque esto ha ido también afinando la sintonía entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial en cuanto a las leyes que se sancionan, a los juzgados que se crean, a las posibilidades de lo que esta información nos da, de decir, bueno,
En los juzgados de familia hace falta incrementar nominaciones. Bueno, bien, pero en los juzgados laborales tal vez no. Entonces, esta estadística, de acuerdo a la cantidad de causas que se van sustanciando, tengamos en cuenta que Tucumán tiene un altísimo nivel de litigiosidad y lo que se está buscando también con las OGA, con las oficinas de gestión asociada que se han instaurado en el Poder Judicial, es optimizar el trabajo del empleado judicial para que tanto los auxiliares de la justicia, es decir, los abogados, y el justiciable, que es el ciudadano, puedan tener una respuesta muchísimo más rápida y eficaz. Se está trabajando en mejorar todo. Entonces, reforma de Constitución no lo ve usted. Yo lo que digo es, hoy no hay un proyecto en firme que se esté analizando de reforma constitucional. Sí hubo una apertura por parte tanto del gobernador como del vicegobernador para trabajar en la reforma política. Ojo, la reforma constitucional no es solo la reforma política. Lo que pasa es que este tema se instauró porque para sacar los acoples, creo que en esto estamos todos o casi todos de acuerdo, sacar el sistema de acoples implica una reforma constitucional porque el acople está receptado en la Constitución. Entonces, sí también se puede limitar el sistema de acoples por ley, pero para sacarlo de cuajo hay que reformar la Constitución. Recordemos también que la Constitución ha sido cuestionada judicialmente en muchísimos de sus puntos y la Constitución última que nosotros tenemos sancionada en Tucumán es una Constitución que a mi modo de ver sí necesita una reforma porque hay muchos institutos, no solamente la cuestión vinculada a la reforma política, que se deben ayornar a los tiempos que corren y que se debe receptar también lo que la misma justicia dijo con respecto a muchos artículos de la Constitución. Pero bueno, todos sabemos que cuando hablamos de reforma política esto implica la opinión de muchos, de todas las fuerzas políticas de la provincia. Nosotros este año tenemos un proceso electoral que es nacional, que se va a votar de una manera diferente, se suspendieron las PASO, se instaura una boleta única y nosotros hacia 2027, bueno, realmente tenemos que pensar cuál va a ser el sistema en Tucumán para que la gente, la ciudadanía, pueda encontrar opciones más claras, podamos dejar de tener esto que tenemos en la provincia, que si bien es muy bueno a nivel representatividad, porque asegura que cualquier persona que quiera ser candidato lo pueda hacer, pero lamentablemente la ciudadanía se encuentra con un mar de boletas, una cantidad tremenda de fiscales y cuando va a votar no encuentra la claridad que debería encontrar. Yo creo que debemos encontrar un punto de equilibrio en esto y para eso estamos trabajando. Final, ¿usted está de acuerdo con la eliminación de las PASO? Yo sí, estoy de acuerdo. Me parece bien que se suspenda. ¿Cómo resuelve el peronismo para usted? Pero es que tienen que volver las elecciones internas, se tienen que volver a fortalecer los partidos políticos. Les hago acordar que soy una pedidora serial de elecciones internas. Lo he pedido muchas veces que en el partido nuestro se puedan desarrollar y dirimir las cuestiones internas con elecciones dentro del partido. Así que si esto nos lleva a tener que realizar elecciones internas, bienvenido sea. Y porque los partidos políticos, les recuerdo, yo he presentado un proyecto de reforma de nuestra ley de partidos políticos. Los partidos políticos tienen que dejar sellos de goma que se presentan solo para las elecciones. Los partidos políticos tienen que funcionar. Hoy hay un proceso de reorganización interna de la Unión Cívica Radical que está en algún conflicto. Nuestro partido tiene sus autoridades y sus órganos partidarios elegidos. Yo creo que estamos en condiciones de poder dirimir cualquier elección interna si así hace falta. Y es lo que tenemos que hacer, es el camino a seguir. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes, un placer. Carolina. Señora. Bien, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a